Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, me gustaría que hagan su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Vamos a entrar a detalle y bueno, vamos con lo importante. En fin, lo primero que les voy a recomendar, como siempre me dicen qué tal les va el juego actualmente después de la actualización. En teoría los 60 FPS ya estarían básicamente desbloqueados. Y pues oficialmente lo voy a decir de esta manera. También nos vamos a ir a mi página, pues a mi red social en básicamente Twitter, para que puedan ver esto en detalle antes de que empecemos. Actualmente recuerden que la actualización ha traído pues algunas cosas, como lo que es actualmente el nuevo mapa de hotel que viene desde Modern Warfare 2 y llega a Warzone Mobile. Ok, empecemos con lo primero. Hace unos días recuerden que hablé del cuchillo legendario, que era este cuchillo que tiene animación de muerte. También están dando el camuflaje, que es básicamente el camuflaje de la CDL, que se puede utilizar en todas las armas. Aquí se lo voy a mostrar en Warzone Mobile. También lo que es el amuleto de la CDL, entre otras cositas más. Pero lo más importante para mí es el amuleto, el camuflaje, que es para todas las armas, y el cuchillo legendario. Se puede conseguir básicamente y te dan todo esto que estás viendo acá. Básicamente todo esto es lo que te dan actualmente en Warzone Mobile. También en Modern Warfare 2 y Warzone 2. Aplica para todo. Necesitas poner el código CDLChamp23. Y pues básicamente, ¿dónde se va a canjear? Se canjea actualmente en la página oficial de Call of Duty. Aquí es donde vas a tener que poner el código. O sea, tal cual, ahí es donde vas a tener que poner tu código sin más. Y le vas a dar Submit y listo. Recuerda que debes iniciar sesión en la cuenta oficial de Call of Duty, con tu cuenta de Call of Duty, la cual utilizas en Warzone Mobile. Recuerda eso, para que te lleguen completamente las recompensas. Y pues luego te va a aparecer esto que tienes acá. Esto es para la gente que oficialmente no miró el streaming de la CDL, ya para que ustedes lo sepan. Bueno, eso más que todo. Lo otro más importante que lo vamos a decir ahorita, señores, oficialmente, y podemos decirlo de esta manera, Warzone Caldera, o también conocido como Warzone 1, el juego que salió de 2020 y tuvo su última actualización importante el año pasado, cuando teníamos World War 2 en general, antes de que saliera el Modern Warfare 2. Bueno, en fin, perdón, World War, o como quieras decirle, bueno, en fin, de la Segunda Guerra Mundial. En fin y al cabo, perdón, Vanguard, además de Vanguard, Cold War y todos los juegos, ando un poquito perdido dentro de lo que cabe, pero bueno. El juego, oficialmente Warzone, cerrará completamente sus servidores y sin más. Yo quiero que toque hotel, loco. No quiero jugar en Scravia porque Scravia ya está visto en todos los lados. Así que me voy a tener que salir de la partida. Tal vez no me banean ni nada por el estilo. Porque sería brutal jugar punto caliente en el mapa de... En el mapa de hotel. Ok, bueno, ya que estamos aquí, me salí de la partida solo para mostrarles. En cualquier arma se puede utilizar ese camuflaje que les dije. Básicamente te vas a personalizar, te vas a camuflaje y buscas el camuflaje que dice especial. Así te debe salir. Estoy en mi dispositivo Android por si la gente me pregunta. Bueno, en fin, también recomendaron, uno de los desarrolladores de Warzone Mobile recomendó reinstalar el juego. O sea, desinstalarlo e instalarlo nuevamente con esta actualización. Y oficialmente, además de ello, también debo decir la información que dio Activision acerca de Warzone Mobile. Se van a enfocar solo en Warzone Mobile y Modern Warfare y Warzone 2. O sea, como ustedes saben, viene Modern Warfare 3 y pues cesarán sus servidores del Warzone 1 en septiembre. Lo que quiere decir de que, sí, entre octubre y noviembre posiblemente tengamos ya Warzone Mobile oficialmente global. Así que se viene con todo. Y tengamos ya el Modern Warfare 3. Y como ustedes saben, pues en Warzone Mobile estarán todos los mapas de los juegos anteriores de lo que es la saga Call of Duty, como lo que es Verdansk, Rebirth, entre otros, en el dado caso de que pueda pasar algo así. Básicamente porque la gente lo ha preguntado mucho y pues porque yo sé que ustedes tienen alguna que otra duda, que está perfecto, o sea, también te lo digo. Pero son cosas a tener muy en cuenta porque la gente me lo ha preguntado muchísimo. Sí hay problemas acerca de eso, de que completamente cierren Warzone. Bueno, para la gente que quiera saberlo, oficialmente el juego se va a cerrar. Eso quiere decir que ya no vas a poder utilizar todas tus skins en un solo juego. Prefiero las de Modern Warfare, las de Black Ops Cold War y las de Vanguard. Yo no estoy mal, creo que si no estoy mal es así la cosa. Y fuera de eso, pues creo que todo estaría mediáticamente bien, hasta donde sé. O sea, dentro de lo que cabe, hasta ahí estaría bueno. Y pues fuera de ello, pues solo habría que esperar o algo por el estilo. En fin, sé que muchos han estado esperando alguna que otra actualización. También es mi deber decirles oficialmente de que el juego, o sea,
de que el juego, o sea, Warzone Mobile en general, estará llegando para estas fechas globalmente. O sea, no es una novedad la que les he comentado de que el juego va a estar llegando. Ya se sabe que va a estar llegando, se va a implementar nuevas actualizaciones. Y por cierto, hablando de actualizaciones, les tengo algo muy importante que decir. Y eso sencillamente es que el juego como tal tendrá una actualización grande en 2 semanas. Esta actualización grande traerá nuevas mejoras que se implementarán. Esta actualización que hubo actualmente al día de hoy fue para mejorar un poquito el aspecto del juego de lo que habían hecho lamentablemente mal en Warzone Mobile actualmente, con la última actualización que hicieron para dispositivos Android, quitando los propios 30 FPS a por lo menos muchos dispositivos volver de los 60 cuadros por segundo y pues tener una mejor relación con el mismo juego. Esta actualización grande, que será mejor dicho a lo que es mediados de temporada, que es la temporada recargada como le dicen, será una actualización de las grandes. Como ustedes saben, normalmente las actualizaciones entre mediados de temporada, que cuando son grandes son muy buenas, han sido bien recibidas. Creo que la más reciente fue la del propio la de la propia temporada 3.5, cuando llegó la temporada 3 recargada. Y pues ya veremos cómo va esto, porque actualmente el juego oficialmente está en un proceso que hay que mejorar y pues seguir solucionando y seguir haciendo pruebas del mismo. Cosa que me parece perfecto, porque hay que trabajar completamente a detalle el mismo juego. Ahora, teniendo en cuenta de que, como yo les había dicho, de que íbamos a tener muchos actualmente, ¿cómo les explico? Muchos mapas multijugador, no solo Battle Royale, pues me agrada decirles de que no solo vamos a tener obviamente hotel, vamos a tener cargamento y bueno, el chido si deja de campear, es agradecido también. Y pues, se vienen cositas con Warzone Mobile. La verdad, discúlpenme, pero la gente es estúpida y es tonta. La gente que dice que eliminen Warzone Mobile, que Warzone Mobile está así. Pero bueno, yo le tengo fe, la fe es lo último que se pierde. Y honestamente, para mí el juego es el mejor AAA que hemos tenido en dispositivos móviles después de COD Mobile. En shooters y Battle Royale. Cosa que Battle Royale obviamente para mí sería Apex el número 1. Pero bueno, en fin, cositas de la vida. Y fuera de eso, pues ni modo, loco, habrá que esperar. Y para que lo solucionen, con Mobile no estuvo perfecto de la noche a la mañana. Y eso que es Tencent el que lo llevaba. Incluso tuvieron que cambiar de motor gráfico, cosa que fue la peor decisión que tuvieron en su día incluso. Porque al día de hoy, pues, Unity tiene muchos errores incluso, pero fuera de ello, pues creo que es lo mejor que hay que hacer, literalmente. Entonces ya veremos. Pero ¿de qué este juego tiene futuro? Loco, es un juego AAA. O sea, es un juego AAA de dispositivos móviles. Que literalmente tiene gameplay y jugabilidad de PC y de consola. No se siente tosco. Lo único, la movilidad tiene que mejorarla. Pero es normal, o sea, imagínate que tenés que tener una exactitud con algunas cosas del mismo juego. Pero, o sea, es normal que suele pasar esto. Voy a sacarme el cuchillo legendario. Cuchillo legendario. El cuchillito legendario, por si preguntan. El cuchillo que nos dan actualmente con las recompensas que les había dicho. Loco, deja de campear, pinche. Loco, es que tiene pegada la bendita mira de la RPK ese jodido. Me tiene de un bate ya el chino, jodido. Lo peor es que él sale ganando porque tiene mejor ping. Yo aquí jugando a 180 o 200 de ping. El hijo de su madre aquí sacándose los prohibidos. Por cierto, qué bonita se mira la ISO 45. O sea, pese a que no tengo los gráficos al máximo como los debería de tener. Pero todo normal. Al menos la estabilidad está mucho mejor. Obviamente falta la actualización que cae en 2 semanas, que es la de la temporada recargada. Pero fuera de eso vamos bien, o sea, estamos empezando a tener muchas mejoras completamente en Warzone Mobile. Siento de que ellos quieren hacer un buen trabajo, los que están desarrollando completamente Warzone Mobile. Y pues se siente cuando al menos hablan con la comunidad o al menos dan información vía Twitter cuando trata sobre la actualización. Básicamente de lo que va es quitar los 30 cuadros por segundo que hicieron completamente y poner los 60 FPS estables del juego, cosa que se agradece mucho. Porque literalmente el juego de eso es lo que va actualmente. O sea, de ir mejorando. Pues no por nada está en acceso limitado. O sea, ya me entienden. De que esté en acceso limitado es por algo bueno. O sea, son cosas relativamente buenas. Hasta donde lo miré, pero son cosas relativamente buenas. Y imagínate. Yo no pensé. O sea, chino hijo de puta. Yo no pensé que iban a traer el mapa de hotel a Warzone Mobile. La verdad. Cada vez me está demostrando actualmente el juego. Y me están demostrando oficialmente de que lo que quieren hacer con Warzone Mobile
es tener un Call of Duty AAA, pero para dispositivos móviles, papá. O sea, un Call of Duty nuevo para dispositivos móviles que se ve God, que puede que sea lo mejorcito que hemos tenido después de COD Mobile. Y me parece perfecto, loco. Si este juego termina siendo y le cambia un poquito la movilidad, lo hace un poquito más frenético y rápido, porque la gente le mama el slide cancel. Aunque honestamente, lo único que le mejoraría sería un poquito la jugabilidad, pero fuera de ello, lo veo muy fuerte el juego. Porque a mí me parece que es un juego que no estoy buscando que tenga movilidad de COD Mobile, porque honestamente sería muy ya de la vieja escuela, porque la jugabilidad de COD Mobile ya está muy quemada. Pero la movilidad del Warzone Mobile básicamente es la del Modern Warfare 2, con algunos toques obviamente del Modern Warfare 2019 más el poderoso Warzone de 2019. Pero, o sea, son momentos que hay que decirlo. Y me parece que este juego es demasiado triple A. No se siente tosco para lo que es al día de hoy, y cosas que faltan muchas cosas. Pero la gente no entiende eso. O sea, quiere a huevo slide cancel. Y pues lo va a tener, ojalá y lo agreguen completamente el slide cancel como se debe. Pero que no sea básicamente un COD Mobile 2.0. O sea, que sea un COD Mobile dicho con su propio aspecto llamado Warzone Mobile. O sea, y no tiene nada de malo, loco. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Muerto el chinito. Dime que la ganamos, loco. Tienen de un bate, Sí, la ganamos. Bueno, la remontamos. En fin. Warzone Mobile viene con todo. Tenemos las recompensas que les expliqué. Warzone 1 cesará sus servidores. Pero lo más importante y lo más relevante es que este juego vale completamente la pena. Hay que optimizarlo, eso sí. Pero le tengo fe. Y me da igual, honestamente. Es un muy buen Call of Duty. Las cosas como son. Tenía tiempo de no emocionarme tanto por un Call of Duty. He estado diciendo mucho Modern Warfare 2. He estado diciendo mucho incluso el Warzone Mobile. He estado diciendo muchísimo últimamente Call of Duty. Con Mobile a mí me terminó, obviamente, aburriendo. O sea, es normal. Porque a más de alguna persona le puede terminar pasando. Pero para gustos colores. O sea, por ejemplo, a mí me encanta más el Warzone Mobile. Y me encanta más el Call of Duty Modern Warfare 2 y Warzone 2 al día de hoy que estar jugando con Mobile. O sea, ¿hay cosas que hay que pulir como el movimiento? Sí. Pero yo no quiero que sea igual completamente como Warzone de 2019 cuando ya lo jugué. O como COD Mobile la jugabilidad. Porque la de COD Mobile está muy apartada y además son ambientes diferentes. Uno es más al estilo Black Ops 2 con la movilidad de Black Ops 3 y un poco de la de Black Ops 4. Y otro tiene la movilidad de Modern Warfare. O sea, se nota la diferencia de Saga Black Ops con Saga Modern Warfare. Estoy hablando de diferencia de gameplay, porque el gameplay de COD Mobile es más Black Ops y el de Warzone Mobile, obviamente, 100% calcado de Modern Warfare. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo y recuerden estar suscritos, que es lo más importante. Como siempre, síganme en mis redes sociales. Gracias por todo el contenido que me dejan hacerles día a día y nos vemos en el siguiente video del canal.